Bueno, en esta charla vamos a hablar de ilio pulmonar, agrandamiento iliar. Hay tres tipos básicamente de agrandamiento del ilio pulmonar. Puede ser vascular, cuando la arteria pulmonar está dilatada. Estos casos pueden ser uni o bilaterales. Puede ser ganglionar, que da un aspecto de masa polilobulada. También puede ser uni o bilateral. O puede ser un cáncer, un tumor de bronquios, un cáncer de bronquial, un cáncer pulmonar. Recuerden que cáncer pulmonar es sinónimo de cáncer bronquial. Habitualmente hablamos del cáncer bronquial y el cáncer de células de alveolo. Bien, cuando hablamos de cáncer pulmonar en términos generales nos estamos refiriendo al carcinoma bronquial. Cuando queremos hablar de cáncer de células alveolares, lo hablamos en patrón alveolar, daba un patrón alveolar multifocal, bilateral, es el cáncer de células alveolares. Cuando hablamos de cáncer pulmonar, prácticamente nos estamos refiriendo al más común, que es el cáncer de origen bronquial. Y cuando se origina en el bronquio fuente, que el más común era la estirpe epidermoide, da una masa irregular, generalmente unilateral. Es muy raro el cáncer bilateral. Bueno, y básicamente los tres tipos de agrandamiento son estos: el tumoral, que da una masa irregular porque el tumor es una masa irregular, infiltrativa, que invade, que infiltra al tejido adyacente. Bien, el ganglionar, porque da polilobulada, porque no es un ganglio, los ganglios iliares son muchos, entonces hay un ganglio acá, y un ganglio acá, otro ganglio acá, otro ganglio acá, y cuando se agranda da una pancita, otra pancita, otra pancita, otra pancita y otra pancita, que confluyen en una masa, porque los ganglios están separados, pero si se agrandan es como que están así, y al agrandarse se pega uno al otro, y acá están dos así, y al agrandarse se pega uno al otro. Entonces, pero este que se pega a este no lo hace que este sean de idéntico tamaño y hagan una circunferencia, no, este hace una pancita, hace otra pancita, porque son muchos nódulos, entre comillas, muchas masas, entre comillas, de origen ganglionar, que tienden a unirse, a fusionarse y hacen el contorno polilobulado. Y la arteria pulmonar dilatada no, se ve los contornos abombados, en vez de ser recta se ve como un abombamiento, o se ve como que la arteria está recta pero dilatada, prominente, que esa puede ser uni o bilateral. Cuando es unilateral es fácil el diagnóstico, porque veo una arteria dilatada, pero no veo una masa y una masa polilobulada, veo la arteria tal cual, que se da rama, dicotomiza, que me dice soy la arteria, ¿no ve que de rama? Bueno, esa arteria la veo más grande en un lado que en otro, es fácil. Cuando es de los dos lados puede ser más difícil, pero ¿qué pasa? Cuando es de la arteria pulmonar de los dos lados es porque hay algo que sobrecarga el circuito pulmonar en forma severa, y tengo muy comúnmente una silueta cardíaca de tipo derecha. O sea, la arteria pulmonar iliar izquierda y la arteria pulmonar iliar derecha aumentada de tamaño, no puede ser que la arteria pulmonar principal sea normal, está dilatada. Entonces cuando veo la radiografía cardíaca de frente, veo el arco medio de la pulmonar sobresaliente, como está explicado en la clase de silueta cardíaca. O sea que ante la duda, bueno, después cuando vean esa clase, ustedes ante la duda, cuando ven los ilios pulmonares prominentes pero vasculares de los dos lados, analicen la radiografía de la silueta cardíaca y van a ver que el arco medio, que es el que está debajo del arco aórtico, es prominente. Esto es para hacer una introducción. Ahora vamos a explicar cada uno de los ilios. Por ejemplo, el tipo ganglionar es polilobulado. Este es un ganglio grande, este es otro ganglio grande y este es otro ganglio grande. Entonces yo tengo este ganglio grande y este ganglio grande. Entonces le formo un lóbulo y otro lóbulo, como si fuera una joroba de un camello, la joroba de un camello y la joroba de un camello. Esto es la arteria superpuesta a estos nódulos, pero perdió el ilio la forma de vascular puro. Siempre va a ser vascular. Eso no se confunda, pero acá está la arteria pulmonar, sí, claro, la arteria iliar, claro. La arteria pulmonar del ilio está, pero ya no tiene la forma de arteria. Ya veo que la forma de arteria sería un tubo, y yo acá veo que hay como una masa
otra masa y otra masa. ¿Y cómo lo veo? Polilobulado. Entonces, ¿qué pienso? Que hay ganglios iliares. Bien, cuando son de un lado, es muy común que sea un cáncer de pulmón. Recuerden que hay una variedad de cáncer que primero toma los ganglios y después del nódulo, que era el de células pequeñas. Repayen a la clase de nódulos. El de células chiquitas se metía en los linfáticos. Y daba primero el ganglio y después se veía el nódulo. Y yo no tenía cómo explicar el ganglio. Entonces, si ustedes tienen esta imagen ganglionar pura, polilobulada, y no tienen ningún nódulo de pulmón, estaría muy bueno que piensen en la posibilidad de que el paciente tiene un cáncer de células pequeñas llamado OATCEL, de células en avena o células pequeñas. Interesante. Fíjense que cuando ustedes vean una enfermedad que da ganglios en el hilio pulmonar, esa es la imagen. Por ejemplo, de los dos lados es raro que sea cáncer. De los dos lados hay una enfermedad que se llama sarcoidosis. No vamos al caso de hoy estudiar o profundizar la sarcoidosis. Pero cuando uno lee la enfermedad y dice la sarcoidosis da adenopatías o ganglios o adenomegalias o ganglios patológicos, sinónimo de ganglio patológico es adenomegalia, adenopatía. La sarcoidosis da adenomegalia o adenopatía bilateral simétrica en ambos ilios pulmonares. Uno sabe que va a haber una imagen de hilio grande, que la arteria pulmonar perdió su forma y tiene el hilio un aspecto de contorno polilobulado en ambos lados parecidos, y eso es una sarcoidosis hasta que no se demuestre lo contrario. Y uno ya no tiene que estudiar de memoria cuál es la imagen de la sarcoidosis, cuál es la imagen de esta patología. Yo tengo que saber que si da ganglio o no da ganglio, como cuando hablo de masa intrapulmonar o extrapulmonar, no tengo que memorizarme cuál es la imagen de un mieloma. El mieloma da una masa de pared torácica. Y yo ya en masa pulmonar intra versus extra les explico cómo es la imagen de la masa extrapulmonar. No importa que sea mieloma, neurofibroma o demás. Bueno, acá no importa. Esto es un hilio por ganglios, aumentado de tamaño, adenomegalia o adenopatía. Otro es el hilio aumentado. También la arteria pulmonar está opacificada. Ya no es un hilio vascular donde se ve la arteria redondeada, se ve una masa. La masa, ya el hecho de ver una masa que no es polilobulada, es raro que sea ganglionar. Aunque no vea, acá se ve que es un cáncer que infiltra al parénquima adyacente. O sea, el contorno totalmente irregular, anárquico, porque tiene infiltraciones al parénquima adyacente. Es un contorno irregular, anárquico, hagan el dibujo que ustedes quieran. Pero no es el polilobulado. Ahora, ya cuando veo una masa que me dicen hay una opacidad redondeada que ocupa el hilio, yo pregunto, ¿es polilobulada? O sea, hace un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo. No, es una opacidad redonda. No es ganglio. Porque nunca un ganglio va a dar una masa. Siempre son 10, 15, 20 que se juntan. Entonces nunca la masa se forman en conglomerados de ganglios aumentados de tamaño y tienden a ser ganglios que son en grupos independientes. Este grupito se unió, este grupito se unió, este grupito se unió, este de una panza, este de una panza, este de una panza, este de una joroba, este de una joroba, resultado polilobulado. Eso es típico de ganglio. Ahora, ustedes una masa así redonda, aunque no tenga irregularidad, eso es tumoral. Porque lo único que me puede dar una sola imagen, una sola formación, no lóbulos, sino una sola, que aunque sea con tonos bien definidos porque todavía no invadió, pero va a invadir una masa, o la invasión es microscópica, no macroscópica, y no la veo, pero lo único que a mí me puede dar una sola masa en el hilio es el cáncer, es el hilio tumoral. Entonces, cuando veo una sola opacidad redonda, una sola opacidad, aunque no tenga los contornos irregulares de infiltración, pero es una sola, nunca un ganglio va a ser uno solo, es imposible.
Tiene que ser un ganglio de un oso polar para que sea tan grande. Van a ser muchos ganglios, entonces el ganglio va a ser polilobulado. Cuando es uno solo, es tumor, es cáncer, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces la masa redonda única, o la masa redonda única con infiltración del parénquima subyacente, eso es el hilio tumoral. Y el polilobulado, así, es el hilio ganglionar. Tumoral o no, la sarcoidosis no es un cáncer. Y les di un ejemplo de una enfermedad que produce ganglios en el hilio y no son necesariamente siempre cánceres. En vez del tumor, generalmente es cáncer de bronquio. Y después tienen el hilio vascular, que ustedes ven la arteria pulmonar que suele ser biconvexa, suele ser como una panza, pero simétrica. Ustedes ven acá la pancita, ven la pancita, mantiene la forma tubular. Bien, este aspecto tubular, biconvexo o a veces recto, es característico del hilio vascular. Ustedes dicen, pero acá hay una joroba. Claro, pero acá está la misma joroba. Y acá hay una joroba, sí, bueno, acá está la misma joroba, es como que se está expandiendo simétricamente. Eso no es típico de los ganglios. Los ganglios forman masas polilobuladas, donde ustedes ven esta joroba acá y no la ven simétrica acá. Ustedes ven esta joroba acá y no la ven simétrica. Ahora, cuando ven que se expande en forma simétrica, y es más probable que sea la arteria pulmonar, no justo el ganglio va a crecer igual acá que acá. Bien. Entonces, cuando ustedes ven el contorno externo polilobulado, el de afuera, y no tiene nada que ver con el interno, eso no es vascular, eso es anárquico para ser vascular. El vascular mantiene una forma, se dilata la arteria más acá y un poquito menos acá, pero de los dos lados va manteniendo una forma más bien elipsoide, más regular, o a veces recta. Pero ven la arteria pulmonar con un diámetro grande y acá con un diámetro chico. O ven las dos pulmonares grandes, pero no hay una medida. ¿Pero qué hago? Y me voy a la silueta cardíaca. Si la pulmonar izquierda es grande y la pulmonar derecha es grande, la pulmonar primitiva no va a ser normal. El arco medio de la silueta izquierda va a ser saliente. Entonces, ganglionar, tumoral, vascular. Acá ven la arteria pulmonar, incluso de esto que posiblemente es un ganglio, no es, sale esta rama, de acá sale esta rama, se está dicotomizando. Este es el hilio vascular, ¿correcto? Unio bilateral. No siempre es distinguible. Entonces el paso 1 es ver el hilio prominente. El paso 2 es tratar de determinar el tipo de hilio, si es un hilio ganglionar, tumoral o vascular. Y el paso 3, pedir la tomografía que diferencia claramente ganglio, vaso pulmonar o masa, porque la tomografía me va a demostrar la opacificación con el contraste del vaso, me va a separar las cadenas ganglionares, totalmente separado en plano topográfico. Entonces, pero también volvemos a lo mismo. Yo puedo pedir la tomografía computada siempre que vea un hilio prominente, pero es interesante que el médico coloque aparentemente son adenopatías unilaterales, bilaterales, aparentemente se ve una formación de masa. A veces por una cuestión de no asustar al paciente no se habla de nódulo masa, sino de lesiones de imagen expansiva, posiblemente en hilio derecho. Bueno, la tomografía aclara cuál de los cuadros tenemos. Entonces, con esto ya hemos terminado entre el patrón ganglionar polilobulado, el redondeado o redondeado e irregular patrón tumoral, y el biconvexo o tubular prominente recto, pero tubular prominente, el patrón vascular, y son las causas de agrandamiento del hilio y la posibilidad de pasar a la tomografía computada. Muchas gracias.